Buenas, mi nombre es Verónica Colina, estudiante de la materia de Derecho Civil 3, obligaciones en este caso. Y hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es un repaso, un resumen de lo que es el tema 25 al 28, ¿verdad? En lo que nos partimos sobre qué son los derechos de crédito. Los derechos de crédito lo que hacen es buscar satisfacer el interés del acreedor o a través del cumplimiento de la prestación debida, y de esta forma se extingue la obligación. Hay una extinción de esta obligación que ocurrió, es decir, no existiría la relación obligatoria. A pesar de eso, hay distintas situaciones que pueden hacer que la obligación se extinga sin que ocurra este proceso, es decir, que se dividen en este caso en dos clasificaciones: medios de extinción voluntarias e indirectas y las involuntarias. O sea, tenemos las voluntarias y las involuntarias. En este caso, las voluntarias son la novación, la delegación y la remisión de la deuda. Y las involuntarias son la compensación legal, la confusión, la pérdida de la cosa de vida y la prescripción extintiva. En el caso de las medias voluntarias, mejor dicho, vamos a comenzar por allá. Esto se denomina así porque no son medios naturales, donde la extinción no es el cumplimiento de la obligación, como lo comentábamos anteriormente. En este caso, la novación se origina del acuerdo entre ambas partes, entre las partes que existan, al transformar la obligación en otra obligación. Es decir, es el reemplazo de una por otra y se caracteriza por su extensión, con cambios en sus elementos, ya sea por los sujetos, por el objeto o la causa. A partir del artículo 1314 del Código Civil venezolano se señala cómo son las formas de verificación de la novación, los elementos como lo son la existencia de una obligación anterior válida, la existencia de una obligación nueva y válida, distinta a la primera, y por último, la voluntad o intención de novar. La intención de las partes de extinguir la obligación anterior y sustituirla por una nueva. De igual forma, las clases de novación son objetivas, es decir, por cambio de causa u objeto, y subjetivas por cambio de sujetos. O sea, unas por causa y otras por sujetos. Los principales efectos que producen son liberatorios. Se promueve la extinción de la obligación anterior y nace una nueva, que es lo que estamos conversando. También lo que es la delegación forma parte de la novación, donde en dicha relación se cuenta con el delegante y el delegatario, es decir, tenemos tres partes: delegante, delegado y delegatario. Las clases se dividen en activa, donde la novación es por cambio de acreedor, y pasiva, donde la novación es por cambio del deudor. La delegación se caracteriza porque no es un medio de transmitir derechos. El delegado no actúa en nombre y representación del delegante, sino en nombre propio. El delegatario no recibe el crédito del delegante, sino uno nuevo. De igual forma, la delegación exige la participación de las tres partes, es decir, delegante, delegado y delegatario. En este caso, debe haber el consentimiento de todos. La obligación de este delegado frente al delegatario es independiente de la obligación preexistente entre delegante y delegado. Y en el caso de la delegación activa, se requiere el consentimiento del deudor. Uno de los efectos de la delegación son: si es perfecta, se extingue, y si no es, tendrá el delegatario dos deudores, delegante y delegado. En el caso de la remisión de la deuda, es un acto convencional por el cual un acreedor libera a su deudor del cumplimiento total o parcial, el cual consiste en la renuncia gratuita del acreedor a sus derechos de crédito, básicamente. En el artículo 1326 del Código Civil venezolano se refiere a la presunción absoluta de remisión tácita, donde la entrega voluntaria del título original es una prueba de liberación. Esta es una de las formas de demostrarlo, pero estas condiciones tienen excepciones. Es decir, si el documento es público, no tiene como, no es una prueba en específico porque el documento es público. Entonces, estas condiciones son la entrega del título o títulos originales de documentos privados, con la excepción que nombraba,
porque no basta la entrega si estos documentos son públicos, y además la entrega debe ser voluntaria, libre y no sujeta a condiciones, realizada por el acreedor directamente a través del mandatario y por el deudor, en su defecto, el mandatario o coobligado, exceptuando el fiador. Uno de los efectos de la remisión de la deuda es la extinción de la obligación. La remisión expresa a uno de los deudores solidarios. En caso de los medios involuntarios, la compensación legal se promueve independientemente de la voluntad de las partes, de pleno derecho. Se verifican las deudas de dos personas recíprocamente deudoras con prestaciones homogéneas, exigibles, líquidas y simultáneas. Su objetivo es simplificar y que esto sirva de garantía para evitar un doble pago o el desarrollo de dos litigios. Los requisitos son la existencia de estas dos personas recíprocamente deudoras, la simultaneidad, es decir, que las deudas coexistan, la homogeneidad, que el crédito sea líquido, que se conozca lo que se debe, y la cantidad debida. Y por último, que la deuda sea exigible. Algunos de los efectos son la extinción de las deudas recíprocas, así como también la extinción es total si las deudas son iguales. Si son desiguales, se extingue en su totalidad la deuda menor y la mayor hasta el límite en que concurra la menor. En el caso de la confusión, tenemos que se comprueba cuando una misma persona se reúnen las cualidades de deudor y acreedor. Es decir, una misma persona tiene las cualidades de deudor y de acreedor. Los elementos para verificar que sea una confusión son la existencia de una obligación civil y que las cualidades de acreedor y deudor se reúnen en esta misma persona, como decimos. En este caso, es importante verificar si uno de los sujetos es la relación primitiva o un tercero que lo suceda a ambos. Uno de los efectos, en este caso, son la extinción de la obligación, sea total o parcial. En el caso de las obligaciones indivisibles, la confusión ocurrida con la persona de uno de los acreedores o deudores deja a los otros el derecho de pedir la totalidad o la obligación de pagar, excepto la indemnización al deudor. En caso de la pérdida de la cosa debida, esto forma parte de una causa extraña no imputable al deudor que le impide cumplir con su respectiva prestación, lo que es la prescripción extintiva, que la tenemos acá. Esta prestación extintiva conforma parte de una figura más amplia, la cual impide al acreedor, en este caso, obtener el cumplimiento de la prestación. Los elementos son la inactividad por parte del acreedor en exigir al deudor el cumplimiento de la prestación, existiendo la posibilidad de exigirla, y la obligación civil exigible. Los lapsos de prescripción en materia de obligaciones son la decenal, es decir, extintiva o liberatoria, excepto en casos especiales, y las fuentes de las relaciones son obligatorias, son contractuales, como lo que es el contrato, la oferta con plazo y pública de la recompensa, y en el caso de extracontractuales son el hecho ilícito, el abuso de derecho, entre otros. En este caso, los efectos de la responsabilidad civil se dividen en extracontractuales, que a su vez se subdividen en subjetivas y objetivas, y contractuales. En el caso de la figura jurídica, lo vemos bien marcado. Lo que es la figura jurídica del hecho ilícito, en este caso nace una relación obligatoria orientada a reparar un daño causado, lo que representa el contenido de la responsabilidad civil extracontractual. A su vez, resaltamos que la conducta culposa no está presente en todos los hechos, de los hechos ilícitos en este caso. La responsabilidad civil por hecho propio, que hay varias responsabilidades, en este caso la responsabilidad civil por hecho propio, también es llamada ordinaria o subjetiva. Y tenemos la objetiva, como lo comentamos anteriormente. Entonces, en la subjetiva tenemos elementos de incumplimiento, el hecho generador de la responsabilidad, el daño y la relación de causalidad. 4 elementos. También la responsabilidad objetiva, en este caso, son por hecho de tercero o por hecho ajeno. Y esto se subdivide en la responsabilidad civil del padre, madre o tutor, de los preceptores y artesanos, de los dueños principales y directores, y a su vez se subdivide en las responsabilidades derivadas por el hecho de la cosa, por cosas, por animales, por incendio, por ruina del edificio, por accidente de tránsito, por accidente aeronáutico y del fabricante.